Dentro de un océano de datos existen métodos científicos que se ocupan de recolectar, organizar, resumir, presentar y procesar los datos, así como también para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones con base a ese análisis. A este efecto han surgido una serie de instrumentos estadísticos y ahí se encuentra un método que se llama Naive-Bayes o Bayes ingenuo, que no es el único, por cierto, el cual tiene un cierto valor predictivo importante dentro de un contexto. Vamos a explicar entonces este algoritmo de clasificación que yo le llamo simple, bajo un modelo de variables discretas. También existe el método con distribuciones continuas, digamos Gauss, Bernoulli, etc. Bueno, vamos a mostrar el método de alguna forma en 3 pasos, cómo se hace, partiendo de la base que nos vamos a montar sobre tablas de una base de datos y vamos a sacar campos para configurar lo que se llaman los atributos de un sujeto, sea un individuo, un objeto, una cancha deportiva, una gasolinera, un lugar, etc. Y a partir de ahí vamos a hacer una predicción probabilística utilizando el teorema de Bayes o el teorema de Bayes si lo pronuncian en inglés. De ahora en adelante yo diré Bayes. Nótese que los detalles de esta estimación bayesiana que intentaré explicar en forma sencilla son la continuación del video anterior llamado Entender Bayes simple, que yo los invito a repasar. Veremos que hemos elegido un conjunto de atributos que son el sector económico, la gestión, la iniciación de actividades, el género o sexo, el ahorro, la edad y después si cumplió o no cumplió con el pago. Este dato, que va a venir con sí o con no en forma dicotómica, es con el que remataremos el carril o el fin de las ramas consecutivas si llegáramos a resolverlo con un planteamiento de diagrama de árbol. Bueno, entonces levantamos estos datos en una muestra. Por ejemplo, la clase del sector económico se divide en 3, primario, secundario y terciario, es decir, son variables categóricas las que la componen el sector y los otros atributos también. Acá lo interesante es que se asume que cada uno de estos atributos son independientes, es decir, son conjuntos de observaciones disjuntos. Ese es el método ingenuo. No hay correlación, no hay influencia de un factor en los otros, se incluyen en el modelo mediante tablas de frecuencias. Por tanto, vamos a tratar de explicar esta variable dicotómica sí o no, y vamos a asumir que cada uno de estos atributos son mutuamente excluyentes, y los vamos a meter en el modelo calculando las probabilidades asociadas a esas tablas de frecuencia. Si uno hiciera un análisis econométrico con una regresión lineal múltiple, eso sería muy diferente, porque habría que explicar la variación dicotómica, sí o no, sacando la matriz de correlación y asegurarnos que las variables no se afectan significativamente las unas con las otras, etcétera, ¿no? Es decir, sería más complicado. Por eso, este método directo y sencillo para el tratamiento de datos que vamos a explicar con el teorema de Bayes se llama ingenuo o naive. Nuevamente daremos énfasis a explicar cómo se hace, es decir, explicar los pasos. Una vez hecho eso, vamos a formalizar con sus condiciones de orden, con sus formalidades matemáticas, etcétera, y en qué casos se utiliza y cuándo tal vez es mejor utilizar una variable continua o una distribución continua de Gauss o Bernoulli. Pero este video está orientado a cómo se le entregarían los requerimientos a un programador, a un equipo de desarrollo,
que quiere utilizar sus datos. Naive Bayes es uno de los clasificadores más utilizados por su simplicidad y rapidez. Y efectivamente tienes una validez predictiva importante. No es la única, tal como lo decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque se trata de una técnica de clasificación y predicción supervisada, que construye modelos que predicen. Este ejemplo de clasificación lo trabajaremos entonces con un software de Doxit que iremos mostrando los 3 pasos. Ustedes lo pueden hacer también con otro software o con tablas dinámicas en Excel, nada más que este software tiene una serie en el algoritmo interno, hace correcciones, los ajustes de Laplace que se llama, y una serie de otros pequeños detalles, porque está pensado para trabajarlo en forma masiva, digamos la resultante para que la tengan en un call center, etc. Los 3 pasos para el cálculo lo haremos acá. Entonces aquí estamos mostrando los ejemplos que tenemos, los casos de uso. Cómo se elige el tamaño de la muestra en forma aleatoria. Elegimos 50. Después vamos al paso 2, que son las tablas de frecuencia, donde aquí realmente es donde ya se hacen los primeros cálculos para aplicarlos después en el teorema de Bayes. Y acá están las tablas de frecuencia que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Esa última tabla, que es la tabla, digamos, el conteo de los sí y los no de la última columna. Y posteriormente el paso 3, que es donde se hace el enunciado que muestra, digamos, qué elegimos por sector, por gestión, por iniciación, sexo, etcétera, que son los atributos. Aquí vamos a elegir nosotros mismos, vamos a hacer un enunciado con primario, o sea, la gestión familiar, que tenga iniciación de actividades, que sea de sexo femenino, que su ahorro sea bueno, y finalmente que la edad esté entre los 41 y los 50 años. Una vez hecho el enunciado, uno procede a calcular. Y aquí se aplica inmediatamente, el algoritmo nos dijo que se había elegido la opción sí y nos muestra los cálculos, los cuales después yo voy a desagregar y los voy a mostrar en forma más pausada. El paso 1 para el cálculo, entonces parte con organizando esta planilla desde los datos que sacamos de la base de datos, con los atributos ya mencionados en el párrafo anterior. Y en esta planilla lo que se hace con estos datos, el algoritmo lo que debe hacer es hacer un conteo. Es decir, toma las opciones de una clase, digamos las variables categóricas, y las empieza a contar con respecto a la última columna, tanto al sí como al no. Y cada una de ellas conforma una tabla de frecuencia que la vamos a ver en el punto 2. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer en el segundo paso. Veamos entonces cómo se realiza el conteo. El conteo, bueno, toma la variable categórica secundario de la clase sector y cuenta cuántos hay con respecto a sí, que está en la última columna. Y en este caso son 8. Y también con respecto a no, y en este caso son 2. Después toma la variable categórica primario y hace exactamente lo mismo, encuentra 13 y 5. Y después el terciario, 13 y 9. Bueno, así sucesivamente toma todos los atributos uno por uno, o clases, y hace estas tablas de frecuencia. Aquí entonces tenemos las tablas de frecuencia que tienen su tabla asociada aquí al lado de probabilidades. Esa probabilidad es la que aproxima, digamos, la frecuencia relativa, que es el cociente entre, acá por ejemplo, si yo tomo los sí, el sector secundario diría 8 sobre 34, el sector primario 13 sobre 34, terciario 13 sobre 34, y esos valores van correlativamente en estas celdas. Lo mismo con respecto al no. Y así con todos los atributos.
Ahora, tenemos un caso, es que aparece un cero en una de las tablas de frecuencia y obviamente tenemos que corregirla, porque si no el factor, al hacerse cero, la multiplicación en las probabilidades condicionales, cuando vayamos por una rama en forma consecutiva del árbol, vamos a ir multiplicando, sería todo cero. Entonces se suma uno en cada una de las celdas y se guarda la proporcionalidad y así se hace la corrección conocida como la corrección de Laplace. Enseguida vamos a las siguientes tablas de frecuencia con sus probabilidades asociadas hasta terminar con el conteo de la frecuencia de los sí y los no, que es esta última tabla, donde siempre está cumplió o no cumplió en este caso, y se hace un conteo y ese valor, esas probabilidades, son con las que se remata la rama del árbol. Es decir, vamos multiplicando y eso se multiplica al último. Asimismo, vamos a ver más adelante cómo se calcula la probabilidad total, que en realidad nos juega un rol importante después en el cálculo, cuando hagamos el cálculo en el paso tercero, sino que lo que sí juega un rol importantísimo son las probabilidades condicionales, es decir, la multiplicación de todos esos factores. Entonces explicaremos ahora el cálculo de este enunciado que ya lo habíamos delineado en la introducción al cálculo, en la introducción a los pasos, y entonces elegimos los atributos sector primario, gestión familiar, iniciación de actividades sí, sexo femenino, ahorro, edad, y vamos a predecir a partir de estos atributos eh, que los asumimos mutuamente excluyentes, le vamos a aplicar el teorema de Valle, con la última columna que son los sí y los no. ¿Por qué la predicción eligió la clase sí? Bueno, porque el cálculo, o sea, la probabilidad del sí, si ustedes ven acá, es mayor que la probabilidad del no. Y enseguida vamos a explicar cómo se calcularon estos valores, que esta es la fórmula y acá está su descripción, tanto para el sí como para el no. Entonces, la desigualdad define, es decir, el que es mayor, esa es la clase que se predice. Desagreguemos entonces la expresión, la multiplicación grande, esta expresión, que se manifiesta aquí abajo con sus valores. Y aquí vamos a ver que las probabilidades condicionales de que sea así si el sector era primario, que sea así si la gestión es familiar, que sea así si tiene iniciación de actividades, etcétera. Cada una de estas y cada una de ellas se va expresando en estos valores. Estos valores, ¿de dónde salen? Salen de las probabilidades, de las tablas de probabilidades asociadas a las frecuencias relativas que vimos en el capítulo, en el paso 2. Y aquí se van a ir repitiendo. Con respecto al cálculo de la probabilidad del no, es equivalente a como lo hicimos con el sí. Vamos multiplicando las probabilidades condicionales con respecto al no, una por una, acá están los valores, y estos valores los sacamos de las tablas de probabilidades que están asociadas, ¿cierto?, a las tablas, a sus correspondientes tablas de frecuencia. Y es importante saber el no, dado que una vez que se han hecho ambos cálculos, se comparan y la desigualdad determina por dónde va la predicción, si es sí o si es no, si se aprueba, si se cumple o no cumple el pago. Aquí en los cálculos, ahí como es correlativo, es decir, cada tabla vamos por las celdas desplazándonos, el cálculo de las probabilidades tanto condicionales, tanto para la clase sí como para la clase no, es fácil si ustedes trabajan el paso 2 en forma ordenada, es decir, es fácil referirlo, es casi directo. Para terminar con una síntesis del cálculo del paso 3, entonces vamos a ir mirando, bueno, ya hemos repetido varias veces, estos son los atributos seleccionados
para saber sobre el cumplimiento de pago de esta persona, este es su perfil, hicimos el cálculo, el cual inmediatamente nos arrojó la predicción, la cual era sí, es decir, que cumple. Enseguida, bueno, vimos cómo se hizo el cálculo, lo vimos en las tablas de probabilidades asociadas a sus frecuencias relativas. Acá está el cálculo. Hicimos el cálculo del sí, que quedó marcado porque lo eligió el sistema por la desigualdad, es mayor. Enseguida hicimos el cálculo del no, que es este que está acá. Acá está el vector, ¿cierto? Acá el sí, acá está el vector con los mismos atributos, el no, estas son las probabilidades condicionales, el producto de las... Este es el numerador de la fórmula de Valle, aquí igual. Enseguida sacamos la probabilidad total, que es exactamente la suma de este producto del sí, este producto de la clase sí, más el producto de la clase no. Esta probabilidad total es la que vamos a poner en el denominador de la fórmula de Bayes. Pero como se lo vamos a aplicar tanto al producto del sí, a la probabilidad condicional del sí, como a la del no, en la comparación se eliminan, digamos, no juegan ningún rol porque es el mismo denominador para ambos productos. Bueno, con esto terminamos entonces de mostrar cómo hizo el cálculo este algoritmo en función de las tablas, primero en función del paso 1, que son los datos de la muestra, después el paso 2, que es donde se calculan las tablas de frecuencias con su probabilidad asociada, y finalmente este es el cálculo. Reitero que este ejemplo funciona con datos ficticios y además en forma individual, en este caso, porque es el ejemplo del paso 3. Esto está pensado, bueno, para entregar el requerimiento a los programadores, al equipo de desarrollo, pero esto se hace en forma masiva, es decir, publica cantidades en serie de perfiles que se entregan generalmente a los call centers o, digamos, mesas de ayuda o mesas de ejecutivos. En esta última parte, para finalizar, va a ser necesario remarcar ciertos aspectos positivos del método Ingenuo Bayes y algunas advertencias sobre aspectos que podrían constituirse en negativos. Partimos por lo positivo. Entonces, es necesario decir que la metodología de Naive Bayes sigue las siguientes líneas. 1. Se plantea el enunciado de la teoría o hipótesis. 2. Se especifica, la especificación del modelo para probar la teoría de la predicción. 3. Estimación de los parámetros del modelo elegido. 4. Verificación o inferencia estadística. 5. Proyección o predicción del cálculo, ¿cierto? 6. Uso del modelo para fines de control o de política. También es necesario decir ciertos aspectos positivos en términos de lo siguiente. El modelo ingenuo o Naive Bayes es un clasificador de aprendizaje automático. Es simple, efectivo y práctico, probado, para predecir probabilísticamente un evento. 2. Naive Bayes permite predecir dentro de un entorno bayesiano, a partir del tratamiento de datos, tanto discreto, mediante frecuencias, como de distribuciones continuas, con Gauss y Bernoulli, sobre los acervos de datos disponibles que tengamos. 3. En efecto, Naive Bayes es un clasificador probabilístico que permite configurar agrupaciones, utilizando estimaciones a posteriori con el método de máxima verosimilitud. Ahora vamos a mirar los aspectos, las advertencias. El método no es una panacea. Aquí hemos explicado la reduccionista receta,
No obstante, es necesario, para que sea un proyecto de investigación comunitario sin mecanicismo, comprender la estructura del método, conjugar apropiadamente los factores y seleccionar las variables más representativas del parámetro a investigar, de modo de lograr un valor predictivo significativo. El procedimiento es simple, pero cuando se trabaja con múltiples parámetros en un formulario y también con otros métodos, ¿cierto?, mezclados, puede llegar a ser muy complejo. Las estimaciones bayesianas estimulan a seguir ajustando y que la máquina continúe aprendiendo e ir disminuyendo el error permanente. Esto en una investigación siempre es necesario. Finalmente, una advertencia, porque circulan en el ambiente muchas historias de errores catastróficos y muy costosos de predicciones con el método. Tales incidentes no solo reflejan las fallas como un todo, sino que también contribuyen en gran medida a robustecer el recelo y la desconfianza que tiene el público hacia las conclusiones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el año 2015, Google recibió miles de críticas por una predicción de inteligencia artificial de Google, donde confundió fotos de gorilas con personas, y la compañía tuvo que remover los gorilas para que no la acusen de racismo. Los invito a ver una revista que aquí pongo el link. Soy José Enrique González Cornejo. Gracias a todos. Espero verlo en el próximo capítulo, en el capítulo 3, que se lo dedicaré a las distribuciones continuas de Gauss y Bernoulli, bajo, digamos, con el mismo método naif ingenuo Bayes. Y muchas gracias.